Entonces, este es un repaso básico de números complejos. Tenemos la primera definición, que básicamente es el conjunto de los complejos. Está constituido por todos aquellos números que tienen la forma A más BI, en donde el A y el B son números reales. Cabe resaltar que, por ejemplo, cualquier número real va a estar representado también en este conjunto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Z igual a más BI, el A representa la parte real de Z y el B la parte imaginaria. Entonces, cualquier número de la forma A más 0i sería un número real. Ahora, estos números yo los voy a poder representar en el plano cartesiano, tomando el par ordenado A, B, en donde el eje X va a representar a la parte real y el eje Y la parte imaginaria. De esta forma, vean que el punto que está acá sería de la forma A, B. Y esa es la forma en la que los vamos a representar en el plano cartesiano. Ahora vamos a tener operaciones básicas para trabajar con estos números. Entonces, si yo tengo que Z es igual a A más BI y W es igual a C más DI, ambos números complejos, se define a la suma de Z más W como, vamos a sumar primero la parte real A más C y luego las partes imaginarias que sería B más D por I. En el producto lo podemos hacer distribuyendo o bien siguiendo esta fórmula, cualquiera de las dos. Vean que la parte real sería A por C menos B por D. Y la parte imaginaria, A por D más B por C. Así que este sería el producto. Luego, para el cociente de Z sobre W, tendríamos que es A más BI sobre C más DI. Sin embargo, noten que acá es muy difícil ver cuál es la parte entera y cuál es la parte real. Entonces, por esta razón, vamos a aplicar una especie de racionalización con respecto al denominador, obteniendo así A más BI por C menos DI sobre C a la 2 más D a la 2. Esto ya va a ser un número real. Entonces, ya aquí, sumando semejantes, bueno, después de hacer el producto, sumando semejantes, puedo obtener la parte entera y la parte real al separar en fracciones homogéneas. Y tal vez esto, que es lo más relevante, es que I al cuadrado es igual a menos 1, es decir, que la raíz cuadrada de menos 1 ahora existe en los números complejos y es igual a I, cosa que esto precisamente es lo que no existía en los números reales. Esto quiere decir que en general los números complejos son una extensión de los números reales para poder resolver en distintos campos problemas que antes no se podían resolver en los números reales. Entonces, esta igualdad también es bastante importante. Ahora, la forma polar de un número complejo. Si yo tengo un Z de la forma A más BI, puedo representarlo de forma polar como Z igual a R por coseno de zeta más R por seno de zeta por I, donde el R representa al módulo. Se denota de esta forma y es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, Z es la distancia que va a haber del punto al origen. Entonces aquí, utilizando Pitágoras, efectivamente se calcula de esta forma. Y luego el ángulo zeta lo podemos calcular de diferentes formas. Puedo utilizar seno, puedo utilizar coseno o incluso tangente. Vean que yo tendría, por ejemplo, que el coseno de zeta es igual al adyacente sobre la hipotenusa, o bien que el seno de zeta es igual al opuesto sobre hipotenusa, o que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Y luego para despejarlo aplicamos arco. Entonces podemos verlo como arco coseno de A sobre R, arco seno de B sobre R
o arco tangente de B sobre A. Aquí lo único que tenemos que tener mucho cuidado es fijarnos en el cuadrante en donde se encuentra el ángulo, que va a depender precisamente de mi A y de mi B con respecto al signo. Ya más adelante en un ejemplo vamos a notar eso. Pero sí hay que tener nada más cuidado con eso. Porque este zeta es un ángulo que vamos a definir de 0 a 360 grados o bien de 0 a 2 pi radianes. Entonces, ocupamos siempre que coincida, ¿verdad? Que esta igualdad siempre se mantenga. Y una propiedad importante con respecto al módulo es que si yo tengo el módulo de z a la menos 1 es igual a tener 1 sobre el módulo de z. Otro concepto es el conjugado de un número complejo. Si yo tengo que z es igual a más bi, su conjugado es a menos bi. O sea, vamos a cambiar el signo de la parte imaginaria. Entonces, gráficamente, esto se va a ver de esta forma. El a, b, que sería z, y el a, menos b, que sería su conjugado. Vean que ellos son como un reflejo con respecto al eje X, ¿verdad? Porque simplemente se está cambiando la parte imaginaria. Y tenemos que cumplir estas propiedades. El conjugado de z, bueno, el conjugado del conjugado de z va a ser z. El conjugado de la suma va a ser igual a la suma de los conjugados. El conjugado del producto va a ser igual al producto de los conjugados. La parte real de z es igual a un medio de z más z conjugado. Y la parte imaginaria va a ser igual a 1 sobre 2i por z menos z conjugado. Y el z a la menos 1 es 1 sobre z. Eso lo podemos ver como z conjugado sobre el módulo de z al cuadrado, que es igual a menos b por i sobre a la 2 menos b a la 2. Obviamente esto ya viendo racionalizado. Tenemos el teorema de Moir, que me dice que si yo tengo que z es igual a r por coseno de zeta más r por seno de zeta por i, el cual es un número complejo, se va a cumplir que si yo elevo a una potencia, o sea, en este caso a la n, a z va a ser igual a r a la n por el coseno de n veces zeta más r a la n por el seno de n veces zeta por i. Entonces, esto es un teorema que me ayuda a calcular potencias de z. Esto es desde la forma polar, porque si lo hiciéramos desde la forma usual, sería de elevar a una potencia, entonces habría que ir a aplicar ya sea fórmulas notables o el binomio de Newton, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso es más fácil calcularlo de esta forma. Luego otro teorema de Allenberg-Gauss, que es el teorema fundamental del cálculo, me dice que todo polinomio no constante con coeficientes en los complejos tiene al menos una raíz. Entonces tenemos este teorema que me va a ayudar a calcular las n raíces del polinomio p de x, el cual es de la forma x a la n menos z, tomando a z en su forma polar. Si ustedes recuerdan, en los números reales, un polinomio de grado n tiene máximo n raíces, pero no siempre iba a tener n. En los números complejos, sí. Ya esto se cumple. ¿Por qué? Porque en los reales cuando hacían falta era porque las otras raíces eran complejas. Entonces claramente aquí ya cualquier polinomio de grado n va a tener n raíces. Entre ellas van a ser, bueno, todas serían números complejos, pero recuerden que los complejos están en los reales. Entonces a veces
son reales como tal, o todas son complejas, ¿verdad? Entonces, esas n raíces de un polinomio se calculan con esta fórmula. Si yo tengo un polinomio de grado n, voy a tener igual n raíces, pero las vamos a anotar como w sub 0, w sub 1 hasta llegar al n menos 1, porque estamos iniciando en 0. Y van a ser la raíz enésima de r por coseno de zeta más 2m, que sería este pi, sobre n más la raíz enésima de r por seno de zeta más 2m pi sobre n, y todo eso por i. Y recuerden que las raíces de un polinomio son aquellas que cuando yo sustituyo, acá me dan 0. Entonces, para que tengan eso presente. Obviamente por eso es que aquí cuando yo sustituyo la raíz enésima de z a la n menos z, pues esto me da 0, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de comprobar que las raíces que yo calculé son correctas, o bien, sí, en general demostrar que un valor es una raíz de un polinomio. Y bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí con respecto a la teoría. Creo que no, profe, todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a proceder a realizar entonces la práctica. Ven que la primera me dicen que calcule la forma algebraica e identifique la parte real imaginaria de los siguientes valores de z. Entonces, en la parte A, me dicen que z es igual a menos 2i más 1 menos 2i por 4 más 3i menos 6 por 1 más 2i más 7i. Así que vamos a iniciar. Igual que en los números reales, ¿verdad? Porque esto es simplemente una extensión, vamos a poder realizar todo lo que ustedes ya conocen anteriormente. Y además, se mantiene el orden de prioridad a la hora de resolver operaciones combinadas, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es distribuir. Obviamente pueden aplicar directo la fórmula, pero en lo personal prefiero distribuir. Entonces, z es igual a menos 2i más 1 por 4, luego 1 por 3i, menos 2i por 4, y menos 2i por 3i, sería menos 6i a la 2. Ahora menos 6 menos 12i más 7i. Ahora lo que voy a hacer es ir a sumar semejantes, pero recuerden que este i a la 2 es igual a ¿qué? Menos 1. Exactamente, entonces antes de ir a sumar semejantes, aquí ven que quedaría como más 6. Y ahora sí, aquí vamos a hacer menos 2i más 3, que me queda un i menos 8i sería menos 7i. Ven que aquí está más 7i, se cancelan y me queda un menos 12i. Luego estos 6 se van y me queda solo el 4. Entonces, aquí ¿quién sería la parte real de z? 4. ¿Y la parte imaginaria? Menos 12. Correcto. O sea, este es A y este es B. Entonces, ya, eso era todo, ¿verdad? Vamos con el B. Me piden calcular z sub 1 a la menos 1 por z sub 2 a la 2 y su respectivo conjugado.
Vamos aquí a reescribirlo porque z sub 1 es 3 menos 5i. Y z sub 2 es 1 más 4i. Está elevado. Entonces aquí, ven que esto es una fórmula notable, entonces la voy a hacer de esa forma. Tenemos el 1 a la 2, que es 1, más 2 veces el primero por el segundo, quedaría 8i, más 2 veces el segundo al cuadrado, que sería 16, y a la 2. Sobre, y como esta está a la menos 1, lo voy a pasar al denominador. Todo eso le vamos a calcular luego su conjugado. Ahora esto es igual a 1 más 8i, y el i a la 2 recuerden que es menos 1, entonces menos 16 sobre 3 menos 5i. Y se acuerdan que cuando yo tengo aquí una resta o una suma en el denominador, ¿qué teníamos que ir a hacer? Hacer como una racionalización. Correcto. Porque así luego vamos a poder apreciar quién es la parte entera, perdón, quién es la parte real y quién es la parte imaginaria. Si no, no se podría. Entonces, esto es igual a menos 15 más 8i por 3 más 5i sobre 3 a la 2 menos el 5i a la 2. Entonces, de nuevo voy a distribuir menos 15 por 3 es menos 45. Menos 15 por 5 es menos 75i. Luego 8i por 3 es 24i. Y cuando hago 8 por 5 es 40i a la 2. Y luego en el denominador tendríamos 9 menos 25i a la 2 y su conjugado, que por aquí no lo había puesto. Ahora lo que nos faltaría es este i a la 2 que me convierta esto en menos 40, ¿verdad? Voy a pasar para acá. Entonces, menos 45 menos 75i más 24i menos 40 sobre 9, y este i a la 2 también se me convierte en menos 1, entonces me queda 9 más 25. Todo eso es su conjugado. Eso va a ser igual entonces a menos 45 menos 40, que sería menos 85. Y menos 75i más 24i sería menos 51i. Sobre 34. Y ya aquí ya podemos separar, ¿verdad? Esto es igual a menos 85 sobre 34 menos 51 sobre 34i. Entonces, ¿quién sería la parte real? Menos 85 sobre 34. Bueno, voy a ponerle que esto era z, para que tenga sentido escribir que la parte imaginaria de z es, bueno, la otra, ¿verdad? Menos 51 sobre 34. O sea, este es el A y este es el B. Y listo. ¿Alguna pregunta con estas dos operaciones? Todo claro, profe. Bien.
Ok, ahora la pregunta 2. Dice que haya la representación polar de z igual a menos 6 raíz de 3 menos 6i. Entonces, para la representación polar, vamos a determinar que A es la parte real, ¿verdad? Menos 6 raíz de 3. Y B es la parte imaginaria. Ocupamos ir a averiguar quién es R y también quién es el ángulo θ. Entonces, R, recuerden que es la raíz de A a la 2 más B a la 2. Entonces, ¿quién sería aquí R? Menos 6 raíz de 3 al cuadrado más menos 6 a la 2. Exactamente. Y esto nos va a dar 12. Ahora, vamos con θ. Recuerden que pueden calcularlo de varias formas. Yo lo voy a calcular como arcotangente de B sobre A, que es igual al arcotangente de menos 6 sobre menos 6 raíz de 3, o sea, arcotangente de 1 sobre raíz de 3, lo cual nos va a dar pi sexto si lo meten en la calculadora. Pero aquí hay un detalle importante. Si yo tengo que A y B son negativos, ¿en qué cuadrante estoy? En el 3, profe. Exactamente, vamos a andar como por aquí. Y pi sextos está en el primer cuadrante. Pi sextos está, vamos a dibujarlo aquí, está aquí. ¿Tiene sentido que el ángulo sea pi sextos? No. 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 O sea, el ángulo que ocupamos en realidad está como por aquí. El detalle es que si ustedes se acuerdan de precálculo o de trigonometría, estos dos ángulos tienen algo en común, que es su ángulo de referencia. Ahora, si no se acuerdan qué es un ángulo de referencia, en cada cuadrante existe un ángulo de referencia. El del primer cuadrante es este. El del segundo cuadrante es este. El del tercer cuadrante es este y el del cuarto cuadrante es este. Yo siempre les decía que esto forma un corbatín, para quien no se acuerde. Entonces, ¿qué pasa? Que este ángulo de aquí es igual a este de aquí. O sea, esto mide lo mismo que esto. Es decir, esto mide pi sextos. Entonces, si esto mide pi sextos y yo sé que hasta aquí mide 80, el θ que yo ando buscando mide pi más pi sextos, es decir, 7 pi sextos. Y es el que yo ando buscando. Ahora, si yo ocupo buscar, por ejemplo, este otro, el que está en el cuarto cuadrante, toda la vuelta completa mide 2pi, entonces sería 2pi menos el ángulo de referencia. Si estoy en el segundo, más bien es pi menos el ángulo de referencia. O sea, siempre el ángulo de referencia, que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, o sea, entre 0 y pi medios, nos va a ayudar a calcular el ángulo que necesitamos en cualquier cuadrante. Entonces, eso es importante que lo recuerden. Eso ahí, sí. Repasar, pongamos. Muy bien, entonces ya tenemos al R y ya tenemos al θ. De esta forma, Z sería igual al R, que es 12, por
coseno de zeta de 7 pi sextos más R, que es 12 por seno del coseno de el ángulo zeta, que es 7 pi sextos por I. Y vean que se representaría que esto mide 12, que es la distancia, ¿verdad? Donde está aquí el A y aquí está el B. Bueno, el A que es menos 6 raíz de 3 y el P que es menos 6. Y el ángulo zeta, que es 7 pi sextos. Vamos a ponerle el R en eso. Entonces esta es la representación polar y por si acaso aquí puse la representación gráfica. Entonces esta es la forma de convertir un número de esta forma a representación polar. Profe, una pregunta. ¿Por qué cuando al final puso coseno y seno del ángulo? Porque recuerde que es de esta forma. La representación polar es R coseno de zeta y R seno de zeta. Ah, ok, es una fórmula. Sí, exacto, es la fórmula de la representación polar. Gracias, profe. Un gusto. Y ven, igual aquí está la distancia y el zeta, ¿verdad? Ok. Y ahora vamos con la pregunta 3. La pregunta 3 dice que utilizando la fórmula de Moire, calculemos z a la 5, en donde z es igual a 2 por 1 más i. Entonces 3, queremos calcular z a la 5, cuando z es 2 por 1 más i. Ven que por si acaso aquí está la fórmula de Moire, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es determinar quién es el n y utilizar esta formulita. Eso es todo. Pero para eso ocupamos la forma polar, ¿verdad? Porque si no habría que elevar esto a la 5, pero ya no sería utilizando Moire. Ok, aquí primero que todo vamos a distribuir para que nos quede 2 más 2i. Listo. Como queremos calcular z a la 5, vean que el n es 5. Y ahora sí, ¿quién sería R? Ven que la es 2, la parte real, y la parte imaginaria también es 2. Entonces, de esto es a la 2 más b a la 2. Sería la raíz de 8, que lo pueden ver así o lo pueden ver como 2 raíz de 2, cualquiera de las dos. Y ahora vamos con zeta. Recuerden que zeta lo puedo ver como arco tangente de b sobre a, o sea, de 1. Entonces, la calculadora posiblemente les dé 0. No, mentira. Arco tangente de, sí, de 1. No es 0, mentira. Eso es de 0. Arco tangente de 1 es pi cuartos. Ok, entonces, pi cuartos corresponde efectivamente al ángulo que andamos buscando. Si el A y el B son positivos, ¿en qué cuadrante estoy? En el primero, profe. Entonces sí está bien, ¿verdad? Que el ángulo sea pi cuartos, porque está entre 0 y pi medios.
Entonces, listo. De esta forma, z a la 5 va a estar dado por el r a la n, que es 5 por el coseno de n por zeta, o sea, 5 por pi cuartos. Y más, igual r a la 5 por el seno de 5 por pi cuartos. Entonces, z a la 5 va a ser igual a 2 a la 5 por raíz de 2 a la 5. Raíz de 2 a la 5 me da 4 raíz de 2. Y 4 por 2 a la 5. Eso es 6, 4, 128 raíz de 2. Por coseno de 5 pi cuartos. Coseno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Luego más 128 raíz de 2 por, y en este caso 5 pi cuartos, el seno da igual. Menos raíz de 2 sobre 2 por i. Entonces vean que aquí simplificando un poco, se obtiene raíz de 2 por raíz de 2, se van con este, entonces esto es menos 128 menos 128 i. Entonces z a la 5 es igual a este número, utilizando el teorema de Mowbray. Porque ven que si lo hubiéramos hecho elevando a la 5, ahí es distribuir varias veces, o bien binomio de Newton, fórmula notable, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las dos formas les tiene que dar el mismo resultado. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Profe, ¿cómo fue que calculó el 128 raíz de 2? Es 2 por raíz de 2 a la 5. Es que yo creo que la cálculo no lo tira bien, ¿verdad? Yo lo veo así. 2 a la 5 por raíz de 2 a la 5. 2 a la 5 y 2 por 2, 4. Por 2, 8, 16, 32. Y esto, ¿de qué les digo? Acuérdense que raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 ya sale porque es raíz de 2 a la 2. Entonces, de aquí sale un 2, de aquí sale otro 2 y queda un raíz de 2. Entonces, sería 32 por 2, 6, 4 y por 2, 128 raíz de 2. Ah, bueno, fue súper bien. Es que sí, en la cálculo da 181,01. Sí, la cálculo no siempre lo da con raíz. Entonces, sí es importante que sepan hacer eso. Igual en todo caso, sí. No, es que en todo caso, ustedes obviamente si meten esto a la cálculo les va a dar 181 punto algo. El problema es que sí tienen que colocarlo así, porque no pueden poner una aproximación. Entonces, sí es importante ahí acordarse de esa partecita algebraica. Aunque creo que si meten raíz de 2 a la 5, la cálculo sí debería darles como 4 raíz de 2. Y el 2 a la 5, 32. Entonces ustedes ya sabrían que es 32 por 4 raíz de 2. Bueno. Continuamos ahora con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice que considere el polinomio p de x, el cual está dado por x a la 4 menos x a la 3 menos 2x a la 2 menos 4x menos 24. En la parte A les piden comprobar que
el x igual a 1, perdón, a más 2i o bien menos 2i son raíces del polinomio. Entonces, ¿qué dijimos que se tiene que cumplir para que sean raíces? Si cuando yo lo sustituyo en el polinomio, esto es igual a ¿cuánto? A 0. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que ir a hacer. Ir a sustituir el 2i y el menos 2i en el polinomio y verificar que efectivamente nos da 0. Entonces, P de 2i. Eso va a ser igual a 2i a la 4 menos 2i, perdón, sí, menos 2i a la 3 menos 2 por 2i a la 2 menos 4 por 2i menos 24. Entonces, esto es igual a 2 a la 4, que es 16, por i a la 4. Luego menos 2 a la 3, que sería 8, por i a la 3. Luego menos 2 por 2 a la 2, que es 4, i a la 2, menos 8i menos 24. Ahora, ¿cuánto será i a la 4? Sería así para que nos queden 2i a la 2. Ok, entonces vamos a separar así, como menciona usted. Y el i a la 3 también separémoslo entonces, ¿verdad? Menos 8i a la 2, menos 8i, menos 24. Entonces, i a la 2, ¿cuánto era? Menos 1. Entonces, menos por menos se convierte en más. Luego, menos 1 por este menos también se convirtió en 8 positivo. Luego, i a la 2 es menos, y por menos, otra vez más. Y los demás ya son menos 8i menos 24. Entonces, vean que estos dos se cancelan. 16 más 8 es 24, menos 24, eso efectivamente es igual a 0. Entonces, sí es. Y el otro es exactamente lo mismo, pero ahí tenemos que ir a hacerlo con menos 2i. Entonces, igual lo sustituimos acá en todas las partes. Menos 2i, menos 2i. Entonces, aquí tenemos 2 a la 4, que es 16, y a la 4. Menos el menos 8 y a la 3. Luego aquí sería menos 2 por 4 y a la 2. Menos por menos más 8 y menos 24. Y a la 4 ya vimos que es más 1, entonces 16. Menos por menos es más. Pero me queda un i a la 2, que es un menos. Entonces menos 8i. Luego i a la 2 es menos por menos más 8. Más 8i menos 24. Entonces ven que nos volvió a quedar el menos 8i, el más 8i. 16 más 8 menos 24 es 0. Obteniendo así que por lo tanto x igual a 2i y x igual a menos 2i son raíces o ceros de p de x. Y listo, esta es la forma en la que se comprueba. Entonces, vean que ya tenemos dos. Si el polinomio es de grado 4 y ya tenemos dos raíces complejas, ¿cuántas nos hacen falta? 2 más.
2 más, exactamente. Entonces hay que ir a averiguarlas. En este caso, ustedes en realidad tienen varias opciones, porque los que tienen la calculadora blanca, pues pueden hacerlo en la calcu, ¿verdad? Pero lamentablemente los que no tienen esa, no pueden resolver polinomios de grado 4. Entonces, podemos ir a utilizar lo que se usaban para cálculo, lo que era el teorema de las raíces racionales. Para eso, recuerden que ocupábamos tener el polinomio ordenado e ir a calcular los divisores del primer término, el de orden n, el coeficiente de orden n y el coeficiente de orden constante. Entonces, los posibles ceros eran de la forma los divisores de C sub 0 sobre los divisores de C sub n. Ahora sí, ¿esto qué significa? Ven que aquí el C sub 0 es menos 24. Los divisores de menos 24 son los divisores del 24. Entonces son el 1 más menos 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. ¿Por qué? Porque 24 por 1, 2 por 12, 3 por 8 y 4 por 6. Y los divisores del término del coeficiente que acompaña el de grado mayor, en este caso son solo el más menos 1, porque es un 1. Entonces los posibles ceros, estos son raíces racionales, ¿verdad? O sea, ceros racionales y reales, ¿verdad? Claramente. Bueno, de hecho no son ni reales, son solo racionales porque no pueden ser decimales, infinitos o periódicos. Entonces, los posibles ceros van a ser tomar todos los divisores del constante y dividirlos entre estos. Como aquí solo tengo el 1, y todos estos entre 1 son ellos mismos. Pero si tuviera más, qué sé yo, si aquí tuvieran 2, tendría que hacer 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 6 medios y así sucesivamente. O sea, siempre es tomar los divisores de este entre los divisores de este de acá. Y ahora sí, los ceros se calculan sustituyendo. O sea, si yo tomo el 1 y lo sustituyo acá y me da 0, va a ser un 0. Pero si no, no. Si tomo el menos 1 y sustituyo, no me dio 0, entonces no es un 0. Así voy a ir con todos. Obviamente, si lo pueden calcular directo en la calculadora con modo 5.3, bueno, modo 5.3 no sirve, sería con la blanca, con los polinomiales, y se salvaron, ¿verdad? Que ya les va a dar todos los ceros. Pero si no, esa es la forma de hacerlo. Entonces, los ceros aquí, parece que son menos 2 y 3. Esos los dos racionales, porque ya teníamos los otros, ¿verdad? Ya sabemos que 2 sí y menos 2 sí también. Entonces ven que ya tenemos 4. Ya tenemos todos los ceros. Listo ahí. Ahora, como nos piden la factorización, en realidad como esto tiene coeficiente 1 es muy fácil, porque va a ser x menos esto, x menos esto, x menos esto y x menos esto. Pero como no siempre es así de simple, porque no siempre hay un 1, vamos a repasar cómo se hacía la división sintética. Pero por lo general recuerden que las factorizaciones son de la forma el a y luego el x menos el 0 por x menos el 0 y así sucesivamente con todos. Pero igual vamos a repasar. Recuerden que para hacer división sintética tomamos los coeficientes en orden 1, menos 1, menos 2, menos 4 y menos 24. Hacemos la división entre cualquiera de los dos, no importa cuál use. Yo voy a iniciar con menos 2. El primero lo bajo. 1 por menos 2 es menos 2.
Menos 1 por menos 2 es menos 3. Menos 3 por menos 2 es 6. Sumo. Esto me da 4. 4 por menos 2 es menos 8. Sumo, me da menos 12. Menos 12 por menos 2 es 24. ¿Ven que me da 0? Tenía que dar 0 porque yo sé que es un 0. Vuelvo a dividir por el siguiente, que es 3. Bajo el 1. 1 por 3 es 3. Sumo, 0. 0 por 3 es 0. Sumo, 4. Y 4 por 3, 12. Me dio 0. Entonces me queda el cociente y esto de acá. Esa va a ser la forma de factorizar. Para eso recuerden que usamos los dos divisores y el cociente. El cociente empieza de acá y es, como tiene 3 dígitos, grado 2. O sea, tenemos x a la 2 más 4 por x más 2, porque es x menos el 0 y x menos 3. Y aquí, vean que de aquí va a salir estos dos. ¿Por qué? Porque recuerden que esto sería, a ver, ¿cuándo es que esto es igual a 0? X a la 2 es igual a menos 4. Recuerden que sacamos raíz y aquí es donde surge. Bueno, si saco raíz, recuerden que sale más menos. La raíz de menos 4. Pero recuerden que la raíz de menos 1 es y la raíz de 4 es 2. Entonces aquí estaban los dos ceros que ya teníamos anteriormente. Por lo que la factorización es 4 menos 2i, perdón, x menos 2i, x más 2i por x más 2 por x menos 3, que es lo que les dije desde un puro inicio. Pero ya repasamos y comprendimos mejor de dónde sale esto. ¿Sí? Entonces, normalmente, si les piden factorizar, uno lo que hace es aplicar el teorema de las raíces racionales para encontrar los ceros que son racionales, o sea, que están dentro del conjunto de los reales. Hacemos la división sintética y lo que nos queda lo factorizamos con ayuda de los complejos, ¿verdad? O incluso podría ser fórmula general y de ahí pueden salir tanto reales como complejos, ¿verdad? Porque recuerden que esto solo saca raíces racionales, podrían salir irracionales, pero siempre es de esta forma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? Profe, si el coeficiente del primer número de x4 sería, por ejemplo, 2, entonces habría que hacer 1, digamos, más 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, y más 2 sobre 2, así. Sí, correcto. Uh-huh. Ok. Exacto. Ok, ahora continuamos con el número 5. Nos solicitan hallar las raíces cúbicas de z igual a menos 27. Ven que en los números reales yo no podría calcular, bueno, sí se puede, pero ¿qué pasa si yo le saco la raíz cuadrada menos 27? ¿Cuántas o cuál es el resultado? ¿Cuál sería la raíz cúbica de menos 27? En los números reales. Menos 3.
Exactamente, pero es solo una porque es la real. Pero cuando nos pasamos a los complejos, ya puedo ir a sacar 3 porque es raíz cúbica. O sea, si voy a sacar la raíz enésima, ya vimos por el teorema de Endelberg que, bueno, de él y de Gauss, que va a tener n raíces. Entonces voy a poner aquí un toquecillo la formulita para que se acuerden de ella. Es esta de acá, ¿verdad? Efectivamente vamos a poder sacar las n raíces. Entonces vean aquí la fórmula. Ok. Tenemos que z es menos 27. ¿Quién es la parte compleja de menos 27? Si no aparece. Y un 0, ¿verdad? Si no está es porque es un 0. Así que vamos a ir a calcular el R y el ángulo. Ven que la es menos 27, el B es 0. Entonces el R va a estar dado por la raíz de menos 27 a la 2 más 0 a la 2. Siempre es positivo porque es una distancia, es 27. Y ahora el ángulo es arcotangente de B sobre A. Arcotangente de 0 me da 0. El detalle es que si nosotros ubicamos este punto, y ven que realmente el menos 27 está aquí. Porque 10 negativo a la A y el B es 0. Entonces este es menos 27. ¿Verdad? Ahí no hay dónde perderse porque es un número real. ¿Cuál es el ángulo? 2pi. Casi. La mitad. Pi. Exactamente. El 2pi era la vuelta entera. Entonces el que usamos es pi. Porque arcotangente se me hace 0 en 0 y en pi. Pero claramente el que ocupamos aquí es pi. ¿Verdad? Para que esto tenga sentido. Entonces, ya tenemos al R y al zeta. La fórmula la vamos a copiar aquí para seguirla. Recuerden que es la enésima raíz de R por coseno de zeta más 2mpi sobre n más la raíz enésima de R por seno de zeta más 2mpi sobre n por i. Y el m, recuerden que empieza en 0 y termina en n-1, que en este caso n-1 sería 2. Entonces vamos a ir a calcular a W0, a W1 y a W2. Estos son los m. Así que tendríamos la raíz cúbica de 27. Este es el R. Por el coseno de el zeta, que es pi. Como aquí estamos con M0, sería más 2 por 0 pi, o sea, 0. Me queda pi tercios. Más la raíz cúbica de 27 por el seno de pi tercios. Por i. Vamos con esta raíz cúbica de 27 por coseno de pi más el m es 1, entonces más 2pi tercios más la raíz cúbica de 27 por seno de pi más 2pi tercios. O sea, esto termina siendo un pi, ¿verdad? Por ser 3pi sobre 3. Y por último, la raíz cúbica de 27 por coseno de pi más, ahora es 2, 2 por 2 es 4pi tercios. Más la raíz cúbica de 27 por seno de pi más 4pi tercios por i. Y ya esto solo meterlo en la cálculo. Entonces, si lo meten en la calculadora, W sub 0, raíz cúbica de 27 es 3. Y el coseno de pi tercios es 1 medio. Entonces, esto da 3 medios más, igual, meten esto a la cálculo
y les da 3 raíz de 3 medios por i. Luego el W1, en este caso me da raíz cúbica de 27 por coseno de pi. Y esto sería menos 3, porque esto es un menos 1 y esto se me hace 0. Y el W sub 2 sería el 3 por el coseno de 5 pi tercios, que da otra vez un medio, o sea, 3 medios, y menos 3 raíz de 3 medios por i. Estos serían las tres raíces. Ahora, como nos pedían graficarlas, recuerden cuál sería el par ordenado que representa esta raíz para ir a graficarlo. Es el A, coma B. Y la coma B y el A, coma B. Estos son los tres valores que vamos a ir a graficar. Entonces nos vamos a GeoGebra. Y ponemos aquí 3 medios, coma 3, raíz de 3 medios. Aquí está el primer valor. El otro es muy fácil porque es menos 3,0. Menos 3,0. Y por último, este mismo pero negativo. Esta segunda coordenada. Entonces, listo. Vean que ahí están las tres raíces. Tenemos a nuestros puntos. Aquí se puede ver que estos dos son los conjugados, ¿verdad? Porque son como un reflejo. Entonces ahí tenemos a W0, a W sub 1 y a W sub 2 de esta forma. ¿Estamos claros con este ejercicio? Sí, profe, todo claro. Ok. Y por último, vamos a resolver la número 6, que lo que nos piden es determinar la solución de esta ecuación. En realidad está muy simple porque es un despeje, ¿verdad? Normal. Ustedes aquí lo que quieren ir a despejar es el z. Entonces, obviamente, igual que como hacemos con las ecuaciones reales, y uno lo que hace es ir dejando solita a la variable, que en este caso es la z. De esta forma, vamos a dejar esto acá y vamos a pasar todo al otro lado. Entonces, menos 5 menos 4i. Ahora 4 menos 2i por z tiene que ser igual a 7i menos 4i es 3i. Y 2 menos 5 es menos 3. Y ahora esto nada más lo pasamos a dividir. ¿Y qué tenemos que hacer acá para ver parte entera y parte real? Perdón, parte real y compleja, para que quede el numerito bien claro.
racionalizamos. Z sería igual a 3i menos 3 por 4 más 2i. Y esta otra, el 4 menos 2i por el 4 más 2i, que es una diferencia de cuadrados. Así nos queda 3i por 4, 12i. 3i por 2i sería 6i a la 2, menos 3 por 4, que es 12, y menos 6i, sobre 4 a la 2, que es 16, menos el 4i a la 2. Z es igual a 12i menos 6, ¿verdad? Porque el i a la 2 se convierte en menos 1. Y 16 menos más 4. De esta forma obtenemos que Z es 6i menos 18 sobre 20. Lo que sería igual a 6, bueno, menos 18 sobre 20, que es menos 9 décimos, más 6 sobre 20, que es 3 décimos por i. Y listo, esa sería entonces la solución de nuestra ecuación. O sea, el objetivo aquí igual es dejar la variable solita y ir despejando. Y recuerden que siempre que me quede un número con una suma o una resta en el denominador, lo mejor es ir a aplicar una especie de racionalización, ¿verdad? Para poder determinar el número ya bien claro, viendo quién es su parte real y cuál es su parte imaginaria. Bueno, y eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Ya con eso concluimos la práctica. Todo claro, profe. Ok, Lo toco perfecto. muy claro. Gracias. Muchísimas gracias, Chao. profe. Un gusto. Nos vemos, chao. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao, con gusto.